Gloria al Señor. Bueno, vamos a leer la palabra del Señor en el libro de San Mateo, capítulo 24, del versículo 3 en adelante, que dice así la palabra del Señor. Señales antes del fin, es su título de este mensaje. ¿Qué señales habrán antes del fin? Dice que los discípulos se acercaron al Señor Jesucristo y le hacían esta pregunta, ¿verdad? Entonces dice el versículo 3, estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo, dinos cuánto será estas cosas y qué señales habrán de tu venida y del fin de los siglos. Dice que los discípulos, ellos querían saber más qué señales habrán de la venida del Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque el Señor se reunió con ellos en el monte de los olivos para despedirse, para irse al cielo, ¿verdad? Pero antes que él descendiese al cielo, estando él sentado, dice, en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo, dinos cuánto será estas cosas y qué señales habrán de tu venida y del fin del siglo. Ellos querían saber cuáles son las señales que habrá de venir antes del fin del siglo. Entonces respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, mirad que nadie os engañe. ¿Se da cuenta? El Señor Jesucristo nos encarga a nosotros que no nos dejemos de engañar, así como Él encargó a sus discípulos y les dijo que mirad que nadie os engañe. Entonces ellos dijeron, ¿qué señales habrá de tu venida y del fin del siglo? Y Él les respondió, Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, que ellos no sean engañados, que nosotros no seamos engañados, porque esta pregunta va para nosotros también, porque Él respondió, Jesús, y dijo, mirad que nadie os engañe. Usted no se deja engañar por nadie. Y Él les dijo a sus discípulos que no se dejen engañar por nadie. ¿Por qué? Porque dice el verso 5, porque vendrán muchos en mi nombre, dice, diciendo yo soy el Cristo. Y a muchos engañarán. ¿Por qué? Porque vendrán muchos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ellos van a decir que yo soy el Cristo. Entonces Él no quiere que nosotros nos engañen, ¿verdad? Porque usted sabe a quién le ha confiado. Usted sabe dónde está su confianza, dónde está su fe, es en el Señor Jesús. Entonces, así como ellos habían confiado en nuestro Señor Jesucristo, pero Él les recomendó y les dijo, mirad que nadie os engañe. Así también Dios nos recomienda a nosotros que no nos dejemos engañar por nadie, porque vendrán, dice, muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo. Muchos vendrán en aquel tiempo, antes del fin del mundo, antes que todo esto desvanezca. Dice que vendrán muchos Cristos, vendrán muchos falsos profetas, diciendo que yo soy el Cristo. Y a muchos engañarán, muchos serán engañados. ¿Por qué se deja engañar una persona? Porque no ha puesto su fe y su confianza en el Señor, sino que lo ha puesto en la mirada en el hombre o en la mujer. Ahí es donde el hombre se va a dejar engañar fácilmente. Entonces, pero cuando usted ha puesto su fe y su confianza en el Señor, no se va a dejar engañar. Entonces dice, oiréis de guerra, rumores de guerra, mirad que no os turbéis. Dice que oiremos de guerra. Se da cuenta todo lo que nosotros estamos viendo en este siglo, en este tiempo, ¿verdad? Porque esto va a ser el tiempo, ¿verdad? Que estamos viendo muchas cosas malas, como buenas y malas, ¿verdad?
Pero el Señor dice en su palabra, oiréis de guerra y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis. Que nosotros que hemos confiado en el Señor, que no nos turbemos, que no nos preocupemos por lo que vendrá. ¿Por qué? Porque nuestra confianza está en el Señor, está puesta en nuestro Señor Jesucristo. Entonces tenemos que poner nuestra mirada, nuestra fe, nuestra confianza en Él. Aunque usted escuche que hay guerra aquí, hay guerra por allá, y en todo el mundo, ¿verdad? Siempre va a haber, pero nosotros tenemos que estar confiados en el Señor, porque cuando Él venga, nosotros tenemos que estar preparados, ¿verdad? Entonces dice, oiréis de guerra y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, que nosotros no nos turbemos, que nosotros no nos preocupe eso, porque nuestra confianza está en Él. Entonces dice, porque es necesario, dice, que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Se da cuenta, es necesario pasar por pruebas, por luchas, por tribulaciones en este mundo, pero aún no es el fin, aún no ha llegado el final. Es como aquella madre que está embarazada, ¿verdad? Tiene muchos dolores en el proceso del embarazo, ¿verdad? Pero aún no va a dar a luz, aún no. Quizás tenga 3 meses, 4 meses, quizás 6, 7, 8 meses de embarazo, pero aún no. Pero llega el tiempo del alumbramiento, cuando los dolores arreciarán más y dará a luz un hijo, ¿verdad? Y dice que así vendrá el pecado en este mundo, ¿verdad? Es como que algo que va a dar a luz el mundo, va a dar a luz al pecado, la maldad. Entonces la palabra del Señor dice, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Todo esto que nosotros miramos, quizás usted mira en las noticias, está viendo en su teléfono, en el Face, ¿verdad? Que hay muchas noticias, ¿verdad? Nos damos cuenta, muchas cosas. Si usted se da cuenta ahora, todo lo que está aconteciendo allá en Estados Unidos, ¿verdad? De que ahora ya hay robot que trabaja para el ser humano. Va a llegar el día que ya no van a utilizar a la mujer para que dé a luz un bebé. Ahora ya hay incubadoras para incubar a un niño. ¿Se da cuenta? Todo eso es principio de dolor, dice la palabra del Señor. Y todo eso tiene que acontecer, se tiene que cumplir antes del fin. Porque los discípulos, ¿verdad?, estaban preocupados y le preguntaban al Señor Jesús, ¿qué señales habrán antes del fin del siglo? Y Jesús responde, ¿verdad? Y Jesús respondió y dijo, mirad que nadie os engañe, que nosotros no nos dejemos engañar. ¿Por qué? Porque oiréis de guerra, rumores de guerra, dice. Mirad que nadie os turbe, porque es necesario, dice, que todo esto acontezca. Es necesario que nosotros miremos, veamos con nuestros ojos, todas estas cosas acontezcan, dice, pero aún no es el fin, aún no ha llegado el final. Entonces dice, porque se levantarán nación contra naciones, reino contra reino, dice, habrá peste, habrá hambre, habrá terremoto y diferentes lugares. ¿Se da cuenta cómo viene la maldad, cómo viene la destrucción antes del fin? Entonces dice, porque se levantarán naciones contra naciones, reino contra reino. Más adelante vamos a ver nosotros qué cosas va a haber. De veras que nos vamos a admirar de cosas que nunca se ha visto. Cosas que realmente ni siquiera lo pensamos, ni siquiera se nos viene en la mente, ¿verdad? Pero como el enemigo es tan astuto, está haciendo muchas cosas malas. Según el mundo, ¿verdad?, es bueno, pero todo es malo. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor dice, porque se levantarán nación contra naciones, reino contra reino. ¿Por qué es esto? Porque se pelearán por la economía mundial. Va a haber el tiempo de que
Nosotros ya no vamos a poder utilizar el dinero en efectivo. Ya todo va a ser todo digital. Ya no vamos a poder comprar, ya no podemos vender. Va a llegar ese tiempo, ¿verdad? Pero dice que este es el principio de dolores. Y por causa de esto, dice, se levantarán nación contra naciones, reino contra reino, dice, habrá peste, habrá hambre, ¿se da cuenta? Va a haber peste, va a haber hambre, va a haber enfermedades, así como la pandemia vino, ¿verdad?, a destruir a muchos hogares, muchas personas murieron a través de esta peste, esa enfermedad que vino a sacudir a todo mundo, ¿verdad? Pues sigue sacudiendo a la humanidad con enfermedades, con pestes. Imagínese usted, ya cuando ya no va a haber alguien que trabaje en el campo, en la ciudad, ¿verdad? Ya no va a haber comida, ya no va a haber cosecha, ya no va a haber nada. Si nos damos cuenta, allá donde esas personas que fueron deportadas, ¿verdad? Estaban en el campo trabajando. Ahora ya se echó a perder las frutas que nosotros de allá viene para acá, ¿verdad? Usted puede comer una manzana, puede comer una uva, pero todo eso se está echando a perder. Imagínese que usted no sabe que en otros lugares donde hay hambre, hay necesidad. Si se da usted cuenta, va viendo en África cuánta gente se está muriendo de hambre allá en esos lugares,